Norma Viviana Gijón García, voy en la Escuela Preparatoria Regina Ábalos, número 267. Mi grupo es el 309. Yo les voy a hablar de la literatura barroca. Durante el siglo XVII, Europa sufre una profunda crisis económica, causando el estanquecimiento del desarrollo comercial y el avance de la burguesía. Pronto se empiezan a despistar las ciudades, pícaros y mendigos, en la búsqueda de dinero. A la vez se da un gran enfrentamiento de católicos y protestantes, de la expansión de la reforma protestante de la Iglesia Católica, pues con un fin de buscar y contrastar la expansión de los mismos, lanza una contrarreforma de una expansión que finaliza en 1648. Al mismo tiempo que la Guerra de los 30 años en Alemania y los grandes sufrimientos ocasionados por las guerras y conflictos causaron un sentimiento de crisis y pésimos en toda la población europea, pues este cambio de pensamiento tiene un movimiento en Italia, ya que es artístico y cultural. Pues también el barroco es llamado porque se caracteriza por obtener una visión desengañada, exceptiva y pesimista de la realidad, cuestionando directamente las ideas antropocéntricos. Pues del renacimiento de los temas del barroco se refleja el pesimismo de la época, por lo que uno de los más populares fueron la apariencia de las cosas. 2. La fugacidad del tiempo y de la vida. 3. La complejidad en la comprensión del mundo. 4. El desengaño como fruto último de las ilusiones juveniles. 5. El sueño, la irracionalidad y la mitología. 6. Caribbean. 7. Amor no correspondido. Pues estos géneros fueron los géneros que más resaltaron en esta época. Son la lírica, la narrativa y el teatro. En España surgieron dos corrientes: la lírica, el culteranismo, que se usa en la creación de un lenguaje artificioso; el conceptivismo, que es el prefijo de la asociación ingeniosa, esta palabra e ideas. El teatro se considera como un espectáculo, por lo que la escenografía de los recursos teatrales tuvieron un amplio desarrollo. La narrativa buscó criticar la sociedad de la época en la sátira y en la novela, creando juegos verbales y ridiculizando las condiciones del ser humano. El siglo siguiente, sobre todo en Francia e Inglaterra, pues esto fue una época de crecimiento y de desarrollo. Gracias al conflicto católico y protestante del siglo pasado, se reconsideró una actividad pública de creencias religiosas. Con consecuencia, los reyes empezaron a ganar poder político, económico y judicial. La Iglesia perdió su poder en el ámbito político, pues las monarquías utilizaron este poder para mejorar las condiciones del pueblo y contratar con y tomar decisiones, pues esto se llamó el despotismo ilustrado. Por otro lado, la nobleza y el clero mantuvieron sus privilegios mientras que la burguesía seguía su camino hacia el poder, razón por la cual impulsaron la Revolución Francesa, que surgió dar el poder político al pueblo. A este siglo se le llamó el siglo de las luces.
encendiendo las luces como la de este periodo. Se originó en Francia como el movimiento de la Ilustración, cuyo mayor objetivo fue erradicar las supersticiones y la ignorancia, pues este era considerado como las mayores fuentes de la ciencia y de la educación. Para impulsar el progreso de la población, asimismo surgió de la mano del movimiento de la Ilustración y del neoclasicismo, que tomó como poder las formas clásicas de la antigüedad grecolatina. Debido a esta cantidad de la literatura neoclásica no tenía como propósito entender a las masas, sino difundir las ideas del conocimiento. Por ello siguió la claridad y la ecuación, rechazando los excesos de la literatura barroca. La expresión íntima de los sentimientos pasó a un segundo plano los temas más destacados, filosóficos, políticos, económicos, sociales y culturales. Los escritores de la época tuvieron un fuerte espíritu crítico y ofrecieron solución práctica a los problemas de la época. La narrativa del neoclasicismo. Se destacaron en el ensayo de la forma expresión más importante de la época, pues esto fue la novela que indagó sobre la psicología del personaje y finalmente la fábula debido a la finalidad de preceptos morales. La lírica fue un género poco fructífero del neoclasicismo. El teatro tendió a limitar los modelos clásicos, rigiéndose por las tres unidades dramáticas propuestas por Aristóteles: acción, tiempo y lugar. También el barroco se dice que nace a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, donde fue una época de guerra y violencia en Europa, pues la vida era más agitada e intensa del hombre barroco. Se dice que los motivos por el cual nace el barroco se dieron por varios factores, especialmente por lo católico en el Vaticano. España y Portugal e Inglaterra se encontraban echando raíces con los nuevos países americanos, ganando tierras y extendiéndose, pues dejaban a Italia bajo la corrupción y el olvido, pues esto generó que en el Vaticano una gran indignación, de lo cual surgieron nuevas pautas a la hora de realizar una obra artística, recordando directamente o indirectamente cuáles eran las bases de la Iglesia. El barroco también se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Algunos de los elementos de la literatura barroca son los siguientes: latinismo. Usan exageradamente los latinismos como un hiperbatón forzado que se invierte en el orden natural de la frase castellana. Las alusiones son cuyos temas y personajes que inundan las creaciones de los escritores. Los arcaísmos es la expresión que se usa frecuentemente en la antigüedad, ya que se usan para establecer el texto. Algunos de los recursos literarios son los siguientes: es la metáfora, sustitución de un término real; la aliteración, acción que consiste en la repetición de sonidos; adjetividad, figura retórica que se produce de varios objetos; hiperbatón, alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras. También existe el neoclasicismo o estilo neoclásico, pues fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Francia a mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, que fue después sustituido por el romanticismo.
Fue una época de la historia conocida como el siglo de las luces, en que es fundamental el cambio de régimen para la introducción de las primeras características liberales, pues la Revolución Francesa se enmarca como punto clave para el surgimiento del neoclasicismo, una rebelión social que acabó con la monarquía absoluta y consiguió eximir oleadas de libertad de expresión nunca vistas antes. Para hablar el estilo y formas del neoclasicismo, tenemos que basarnos en tres características. Estas son la estética, la sencillez y la simétrica. La simétrica y la estática son los rasgos más destacados de los pintores de esta época, una época donde la historia en la que sentía de expresar por medio de la pintura todo lo relacionado con la razón y la lógica. Algunas de las características del neoclasicismo son las siguientes. Es la simplicidad y equilibrio de las formas, temas mitológicos y cotidianos, armonía y belleza estética, uso de la proporción y la claridad, imitación de la naturaleza. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX. Pues uno de sus caracteres generales del romanticismo son los siguientes: subjetismo, exaltación de la personalidad individual y la oposición a las normas clásicas. Pues una de ellas es la valoración de la Edad Media y las tradiciones nacionales. Fue un periodo cultural y artístico que tuvo lugar en Europa en el siglo XIX y durante el cual se desarrolló este movimiento cultural. Pues el romanticismo en Europa sufrió un importante cambio político. El romanticismo en América estuvo ligado a los procesos independientes. Como un movimiento cultural se opuso a los principios sostenidos por la Ilustración, que le dio el máximo peso a la razón. Algunas de las características del romanticismo son las siguientes. Fue 1. La exaltación del yo individual. 2. Sentimiento de la soledad. 3. Exaltación de la imaginación y el sentimiento. 4. Identificación con la naturaleza. 5. Ansia de libertad. 6. Espíritu de la rebeldía. 7. Idealismo. Los románticos se refugiaron en los ideales y se sentaron en los sentimientos de los humanos. Algunos de los autores del romanticismo son los siguientes: Guillermo Prieto, Besos inéditos, Andrés Quintana Roo, 16 de septiembre, José María Lorenza y Manuel Acuña, Poesía y prosa. También viene relacionado con el colonialismo. Se le llama colonialismo al proceso que se vive en el continente americano en el transcurso de la conquista. Esto sucedió en 1942, cuando Cristóbal Colón llega a las primeras tierras descubiertas, que le creyó que pertenece a la India. Los europeos empezaron a poblar. Los primeros pobladores se asentaron a la isla, bautizándola por Colón como Salvador, hoy conocida como Hanti y Republicano. Vivieron después de las fundaciones de las ciudades en los lugares conquistados, y en el resto de Tenochtitlan se fundó la Nueva España. Junto a la conquista llegaron unas influencias tanto culturales como literarias, adoptando un nuevo modelo de la crónica que existía en Europa, una nueva poesía llamada Nueva Hispana.
A pesar del nuevo mundo de los indígenas, estaban sometidos a la literatura. Por otro lado, trató de reflejar los valores estéticos, insertar la religión y manifestar los paisajes de los pueblos conquistados. Uno de los principales autores de la Nueva Hispana son Fernando de Balbuena, Grande Mexicana, Gutiérrez de Cetina, Ojos Claros Serenos, y Fray Miguel de Guevara, Al Cristo Crucificado. También viene relacionado con el realismo mágico. El realismo mágico en Hispanoamérica surge después del costumbrismo, a mediados del siglo XX. A diferencia de Europa, el realismo mágico llega a sustituir al vanguardista y se da de la siguiente manera. Los autores del realismo mágico siguen plasmando aspectos reales y la vida cotidiana, pero en algún porte de la historia da lugar al fantástico, misterio o modificación del tiempo. Europa: neoclasicismo, romanticismo, realismo, naturalismo y costumbrismo. Hispanoamérica: barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo y costumbrismo y realismo mágico. Algunos de los autores del realismo mágico fueron Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Elena Caro y Juan José Areola. Mario Vargas Llosa, una de sus obras más conocidas fue el del Chivo. De Gabriel García Márquez fue el de 100 años de soledad. Carlos Fuentes, Aura. Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Elena Garro, Recuerdos del porvenir. Y Juan José, El guardia de las agujas. El realismo. El realismo es aquel que se dio del siglo XIX, pues es el objeto del movimiento esplambar de la realidad, tal y cual el autor da referencia al romanticismo. El realismo también puede hablar de temas de amor, pues estos son tal y cual como se vive en el momento